protagoniza una antigua leyenda que narra la transfiguración de un ser humano en hombre animal y suele aparecer como una proyección física de seres humanos bestiales. Existen variantes que, dependiendo de culturas y lugares geográficos, el hombre se puede transformar en un animal u otro. El hombre jaguar, leyenda extendida entre las mitologías precolombinas, el hombre pantera, el hombre oso o el hombre hiena en África. ¿Por qué un humano puede llegar a convertirse en un hombre lobo? Haber sido concebido o dormir desnudo durante un plenilunio, cubrirse con pieles de lobo o haber sido víctima de un hechizo, pactar con el diablo, ser el séptimo hijo varón en una familia, pues son motivos suficientes como para que nuestro cuerpo brote con pelos y aparezcan los instintos más animales. En otros tiempos se daba una explicación menos fantasiosa para este supuesto fenómeno, y era que se creía que la mordedura de un lobo podría traer como consecuencia la transfiguración bestial en la víctima. Llamado 3 veces al hombre lobo por el nombre de Pila o extraerle 3 gotas de sangre mientras se produce la transformación también serviría para acabar con él. Exorcismos y plantas medicinales también han servido durante siglos para acabar con su vida. Lo más efectivo es dispararle con balas de plata bendecidas previamente por un sacerdote y confeccionadas con algún objeto de culto cristiano. Pero debemos arañar un poco más profundo para toparnos de frente con algunas patologías que justificarían en muchos casos la existencia del mal llamado hombre lobo. Entre los matorrales, en medio de la más absoluta oscuridad vestida de negro, los ensangrentados ojos de un hombre lobo acechan a la espera de su presa. En el programa de esta noche no solo abriremos las páginas biográficas de algún lobo erguido sobre 2 patas, también vamos a discriminar entre mito y realidad, dejando las verdades de frente a la luz y palpando casi a ciegas las leyendas y las tradiciones populares, las mismas que viajan a través del carril de la antropología oral. Ángulo 13 esta noche, y quizás como nunca antes lo ha hecho, sale a los caminos para aullar a la luna. Bienvenidos, bienvenidas. Programa Ángulo 13 número 11 de la 8ª temporada. Comenzamos. Registros de la época establecen que Jean Chastel describió a la bestia diciendo que tenía patas extrañas, orejas puntiagudas y el cuerpo completamente cubierto de grueso pelo marrón. Luego, como resultado de un mal aconsejado viaje a ver al rey, lo que quedaba de la bestia se perdió para siempre. Jean Chastel pensó que si le llevaba la bestia al rey recibiría una recompensa. Mató a la bestia el 19 de junio y no llegó hasta agosto. Para ese entonces la bestia estaba podrida y verdaderamente hedía. Al parecer el rey le dijo: «¿Cómo te atreves a presentarme algo tan asqueroso? Entiérrenla de inmediato». Así que enterraron a la criatura en los jardines de Versalles y no se conservó nada de la bestia. Después de tantos años de estudiar a la bestia, ¿qué cree que mató a toda esa gente en Gévaudan? ¿Quién sabe? Tal vez la respuesta aún esté allí. En el año 1 a.C., el poeta romano Ovidio escribió la Metamorfosis, un poema compuesto por 15 libros. En el primer libro cuenta la historia del rey Licaón, cuyo nombre dio origen al término licántropo, Licaón lobo y antropos humano. Licaón era un hombre religioso y culto. Llevó su devoción hasta el extremo, acabó tomando parte en sacrificios que derivaron en antropofagia. Licaón ofendió a los dioses, sirviéndoles carne humana para cenar. Fue castigado por el dios supremo Zeus, convirtiéndole a él y a toda su descendencia en hombres lobo. De esta manera siguió con sus crueles asesinatos ya sin su forma humana. Cuenta la leyenda que cada 10 años, si no había comido carne humana en ese tiempo, podía volver a su forma humana,
Pero cada vez que llegaba ese momento, él aprovechaba para retomar sus ritos y sus sacrificios. Con cada luna llena, el Licaón salía al claro del bosque y aullaba a Zeus para que éste le perdonase. Ya en el siglo II se detectaron casos de licantropía, que Marcellus de Sidón describió como una especie de melancolía. Se trataba de una enfermedad mental que causaba a los que la padecían la sensación de transmutarse en algún animal. La leyenda del hombre lobo se vio propagada una vez se comprobaron los efectos de la luna llena, esos efectos que tenían en el comportamiento de las personas. En tiempos medievales, los relatos sobre hombres lobos estaban muy extendidos, muy difundidos en todo el territorio europeo, y hasta principios de la modernidad se los vinculaba con la brujería y la herejía. La acusación de licantropía tenía el costo de la hoguera. Durante el siglo XVI se detectaron los casos más conocidos, más notorios de licántropos. En 1521, Pierre Burgot y Michel Verdun, una famosa pareja de asesinos en serie, fueron acusados de licántropos y ejecutados. El caso más sonado quizás fue el de Peter Stubb, en Alemania, en 1598, cuyos vecinos afirmaron haberle visto en su forma animal y más tarde volver a su forma humana. Peter fue acusado de hasta 60 asesinatos en un mismo día. Fue ejecutado tras confesarse como asesino, violador y caníbal. Bueno, pero de este macabro hombre te contaré algo un poco más adelante. Padecer de hirsutismo, enfermedad que hace crecer excesivamente el vello corporal, era algo sospechoso que podía transformar al enfermo en una víctima de la Santa Inquisición. Mientras que los verdaderos hombres lobos en realidad padecían la maldición de transformarse en bestias, los magos y hechiceros podían transformarse en hombres lobos a voluntad, sin perder sus capacidades humanas en ningún momento. Ahora, en la actualidad, la leyenda del hombre lobo se refiere por lo general a un ser humano que, como consecuencia de alguna maldición, se convierte en las noches de luna llena en un animal salvaje que sale a cometer atrocidades, volviéndose peligroso incluso para los seres más queridos, los seres de su entorno. Desgarra sin piedad a las víctimas y luego devora su carne cruda. Oculta la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. En 1989, en Burdeos, una ciudad francesa, la muerte violenta de un hombre de la localidad llevó a la policía a descubrir una historia digna de cualquier relato de horror. Arrestaron a un hombre de 28 años. Cuando lo interrogaron, negó su participación en el asesinato. Pero lo que hizo que este caso fuera diferente fue el motivo que dio el criminal. El hombre dijo que el asesinato había ocurrido justo después de que se transformara en un hombre lobo. Si me miro en un espejo, puedo ver la transformación. Siento que me crecen pelos por todo el cuerpo. Los dientes también me crecen. Michel Benesac, un psiquiatra forense, interrogó al confeso hombre lobo. Cuando lo interrogué, él pensaba que se podía transformar en un hombre lobo y cuando lo hacía se ponía muy violento. Quería morder y golpear a la gente y beberse totalmente su sangre. Sacio mi deseo, visitando mataderos. Bebo la sangre de los caballos, cuando aún está caliente, pero prefiero la sangre humana. Tal como sucede con el vampiro, existe más de una manera de entrar en el club de los licántropos, los hombres lobo. No debes temer a la luz del sol ni a los símbolos religiosos, solamente debes preocuparte por las balas y otros objetos de plata.
El mito de los hombres lobos es originario de Europa y estaba muy vinculado con otras supersticiones y la magia negra. El mito es esencialmente masculino y entre las causas de que un ser humano se convierta en hombre lobo, las más frecuentes eran las siguientes. Por ejemplo, ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y la magia negra. Beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo también serviría para transformarte. Beber de la huella de un lobo o un hombre lobo, es decir, del lugar donde pisaba y se llenaba con las aguas de la lluvia. De ese lugar tampoco es muy fácil beber, pero si logramos que se dé esa circunstancia y bebemos de esa agua, ese efecto mágico se haría presente y nos transformaría en licántropo. Dormir desnudo a la luz de la luna llena también, eso es parte de la transformación y hace que hicieras cosas raramente que luego recuerdes. Dormir durante un martes y un viernes con el rostro hacia la luna llena. Bueno, sobre esto hay que decir que algunos autores hablan de martes y viernes y otros de miércoles y viernes. Los especialistas se ponen de acuerdo en lo que toca a la duración del ritual. Para algunos dice que con un par de noches es suficiente, pero luego hay otros que no quieren ponerse de acuerdo y para ellos es necesario que esta fase dure todo lo que dura la fase de la luna llena. Incluso hay quienes afirman que es imprescindible que transcurra todo un año antes de que el sortilegio rinda frutos, se haga efectivo. También para transformarse en hombre lobo, basta con adquirir la capacidad de transformarse mediante la luna llena si era recientemente un hombre o mujer lobo. Ser mordido por otro hombre lobo, esta quizás era la forma más común, más extendida. Es el método más tradicional, la mordedura de un hombre lobo solo produce otro hombre lobo, algo así, ¿no? Aún así es posible para los hombres lobos simplemente matar a su víctima sin darle la oportunidad de hacer ese cambio, esa metamorfosis. Tener relaciones sexuales con un hombre lobo también te convierte en lobo. Nacer después de mellizos o gemelos siendo hijo varón. Colocarse un cinturón hecho con piel de hombre lobo. No es fácil obtener esta prenda, ni siquiera fabricándola uno mismo, suponiendo que podamos dar caza a un hombre lobo. Si lo consigues, solo es cuestión de que lo uses durante la luna llena. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el castet dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Entre 1450 y 1700, cientos de personas fueron juzgadas y ejecutadas como brujas y hombres lobo en la Europa medieval. Aunque la mayoría eran inocentes atrapadas en la histeria, un hombre confesó. Peter Stubb creía que era un hombre lobo. Peter Stubb, de Bedburg, Alemania, se describió a sí mismo como un insaciable bebedor de sangre. Bajo tortura confesó haber asesinado y haberse comido a 14 niños, a 2 mujeres embarazadas y a sus fetos. Stubb dijo que el diablo le había dado un cinturón gracias al que podía convertirse en un lobo hambriento y devorador. Cuando se ponía el cinturón, obviamente creía que tenía la fuerza para cometer todos esos extraños actos que confesó. El cinturón mágico no se encontró y Stubb fue ejecutado debido a su convincente confesión. Hablamos de Peter Stubb, acusado de depredador en el siglo XVI. El nombre Stubb, que también se dice o se escribe así, se le pudo haber dado como referencia, atendiendo al término alemán, al hecho de que su mano izquierda había sido cortada dejando solo un muñón. Se alegó que como el hombre lobo tenía su pata izquierda cortada, entonces la misma herida demostró la culpa de este hombre. Stubb nació en el pueblo de Eprat, en Colonia. Era un granjero rico de su comunidad rural.
Durante la década de 1580 quedó viudo con 2 hijos, una niña llamada Sybil, de unos 15 años de edad, y un hijo de una edad aún desconocida. En 1589, Stubb tuvo uno de los juicios de los hombres lobo más espeluznantes y más famosos de la historia. Después de haber sido estirado en una percha y antes de que comenzara la tortura, confesó haber practicado la magia negra desde que tenía tan solo 12 años. Afirmó que el diablo le había dado un cinturón mágico que le permitió mutar en un lobo codicioso, devorador, fuerte y poderoso, con ojos grandes y grandes poderes. Durante la noche, esos ojos brillaban como el fuego, una boca grande y ancha, con dientes afilados y crueles, un cuerpo enorme y poderosas patas. Durante 25 años, Stubb había sido un insaciable chupasangre que se había hartado de la carne de las cabras, de corderos y ovejas, así como de hombres, mujeres y niños. Al ser amenazado con la tortura, confesó haber matado y haber comido a 14 niños, 2 mujeres embarazadas cuyos fetos arrancó de su vientre y se comió el corazón jadeante y caliente, que luego describió como delicados bocados. Uno de los 14 niños era su propio hijo, cuyo cerebro devoró. No solo se acusó a Stubb de ser un asesino en serie y caníbal, sino también de tener una relación incestuosa con su propia hija. También confesó haber tenido relaciones sexuales con un súcubo enviado por el propio diablo, un visitante de dormitorio, un subdemonio enviado por el propio diablo, por el propio Satán. Fue ejecutado el 31 de octubre de 1589 junto a su hija y a una amante. Fue puesto durante el proceso de ejecución sobre una rueda y la carne le fue arrancada de su cuerpo. Se le rompieron las extremidades con el lado romo de una cabeza de hacha para evitar que volviera de la tumba antes de que lo decapitaran y quemaran su cuerpo en una pira. Su hija y amante fueron desolladas, estranguladas y quemadas junto al cuerpo del propio Stubb. Como advertencia contra un comportamiento similar, las autoridades locales erigieron un poste con una rueda de tortura y la figura de un lobo, y en la parte superior, de forma tétrica, colocaron la cabeza cortada de Peter Stubb. Tremendo expediente el protagonizado por este personaje que se ha convertido en todo un merecedor de ocupar lugar en la lista de los más sádicos de la historia. Hacemos un breve alto en ángulo 13. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. La Iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias, manifestarse bajo diferentes formas. Los periódicos hablan solo de 4 víctimas. Son las que no hemos podido ocultar. ¿Por qué conservan los cuerpos? Por eso está usted aquí. Aquel día supe que era verdad. Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven. No es al lobo a quien debes temer.
Alma Santa no es humano. ¿Quién eres? Cada vez mata a más gente. ¡Está aquí! De ungüentos de grasa se extendió rápidamente por Galicia. Pero los lugareños no eran tontos. Comenzaron a sospechar que estaba compuesta esta grasa, precisamente estos ungüentos, por grasa humana. La aparición de algunas pertenencias de los desaparecidos acrecentaron las sospechas sobre las desapariciones cada vez más comentadas.
Roma Santa planeó su huida, llegando a salir de Galicia con un pasaporte falso. En 1852, finalmente se presentó una denuncia en la ciudad de Escalona, alegando que un vendedor ambulante engañaba a mujeres y niños para que viajaran con él y que luego nunca más se sabía de ellos. Por ello, las autoridades, al relacionar más adelante los rumores sobre el vendedor de grasa, iniciaron su búsqueda como sospechoso. Finalmente fue capturado en Nombela, en Toledo, y juzgado en Allariz, en Orense. Se le acusó de llevar con él, con mentiras y engaños, a mujeres y niños para matarlos y sacarles el sebo para posteriormente venderlo. En este litigio, en su defensa, Blanco Roma Santa declaró ser víctima de un sortilegio, de una bruja que, según él, le hacía transformarse en lobo durante las noches de luna llena. Y que, convertido en lobo, había matado a 13 personas por instinto, usando sus patas y dientes para acabar con sus vidas y comerse los restos en compañía de otro. Según palabras textuales de la propia declaración ante el juez, Roma Santa decía lo siguiente: la primera vez que me transformé fue en una montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Esto es lo que testificó Manuel Blanco Roma Santa en la causa número 1778, causa contra hombre lobo, juzgados en Allariz. Más tarde alegaría que lo que sufría no era una maldición, sino una enfermedad. Además declaró recordar todo lo sucedido una vez transformado de nuevo en ser humano, lo que fue decisivo para su sentencia. La defensa del reo argumentó que no se podía probar un asesinato con una única confesión, aunque ésta fuera la del propio acusado. El juicio, conocido como la causa contra el hombre lobo, duró aproximadamente 1 año. La sentencia llegaría el 6 de abril de 1853, cuando Roma Santa contaba con 44 años de edad. Se consideró que ni estaba loco ni era idiota o maníaco, y se le condenó al garrote vil por los únicos 9 asesinatos que se le pudieron probar, y a pagar una multa de 1.000 reales por víctima. Un himnólogo francés de la época que había seguido el caso envió una carta al ministro de Gracia y Justicia en la que expresaba sus dudas acerca de si Roma Santa padecía o no licantropía. Aseguraba haber curado a otros pacientes con la hipnosis y pedía que antes de ejecutarlo le dejara hipnotizarlo, experimentar con él. También solicitó la intervención de la reina Isabel II, que a su vez pidió al Tribunal Supremo que revisase el caso. Tiempo después, Isabel II firmó una orden para liberar a Roma Santa de la pena capital, reduciéndose esta a la perpetua. Murió el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta. Se dice que de cáncer de estómago, y se desconoce aún hoy en día dónde han sido depositados, dónde han ido a parar sus restos mortales.
Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. En pleno siglo XXI, en este circo presentan a un hombre como el hombre lobo. ¡El hombre lobo! Padece de hipertricosis o exceso de vello en el cuerpo. Con ese problema lleva conviviendo Jesús toda la vida, él y toda su familia, porque es hereditario. Es herencia de nuestra bisabuela. Somos 7 ahorita, y nomás los 6 hombres, y una mujer, y los 6 hombres, unos tienen más que otros. Ha tenido 3 hijas con 3 mujeres diferentes y todas lo han heredado. Está acostumbrado a que la gente le mire por la calle y a que le pregunten de todo. ¿Por qué por la oreja no te sale? Algunos tienen, otros no. Provoca curiosidad, pero también miedo. Cuando voy a los bancos, muchas veces la gente que está ahí atrás del mostrador piensa que somos asaltantes o algo así, que voy disfrazado o algo, y entonces yo lo que hago es sacar dinero para que vean que no voy con esa intención. En otra época de la historia, los afectados por hipertricosis eran perseguidos. Les creían lobizones, unas criaturas del diablo. Seguramente hubiera terminado ahorcado, incluso se le hubiera practicado una ordalía, que hubiera sido echarle, por ejemplo, a un río, donde si flotaba era inocente y si se hundía era culpable. Hoy en día tiene solución. Con el láser, lógicamente, podemos quitar en todas las zonas donde hay aumento de vello. O sea, podemos quitar la nariz, párpados, cejas, frente, en barbas. Dice que gracias a esta rareza puede viajar por todo el mundo y que se ve muy raro sin pelo, que así lleva toda la vida y que así seguirá. La hipertricosis, síndrome del hombre lobo o síndrome de Ambras, es una enfermedad muy poco frecuente, que es destacada por la existencia de un exceso de vello. Las personas que la padecen están cubiertas completamente, a excepción de las palmas de las manos y de los pies, por un vello largo que se puede llegar hasta los 25 centímetros. El lanugo es el pelo blanquecino y fino, parecido a la pelusa que aparece en los recién nacidos y que desaparece en los primeros meses del nacimiento. Pero en los que padecen esta enfermedad, el lanugo continúa y crece durante toda su vida. Se sabe que esta enfermedad está debida a una mutación genética y la mayoría de las veces se adquiere por herencia familiar, por lo que no es difícil ver a muchos miembros de una misma familia con este síndrome. Si es hipertricosis universal congénita, el lanugo permanece en el cuerpo después del nacimiento, respetando las palmas de las manos, las plantas de los pies y la mucosa. El vello se puede ir perdiendo en la adolescencia en tronco y extremidades. Se cree que puede estar ligado al cromosoma 8. El patrón de herencia es autosómico dominante y puede ir asociado con malformaciones dentales. Sin embargo, si se trata del síndrome de Ambras, hipertricosis generalizada con pelo abundante en cara, orejas y también en los hombros, no disminuye la densidad del pelo a lo largo de la vida del individuo. Puede acompañar dismorfia facial y dental. Se asocia a la inversión pericéntrica del cromosoma 8 y no está muy clara la separación entre este síndrome y el anterior. Sin embargo, si se trata de hipertricosis congénita generalizada, el patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, por lo que los varones tienen mayor afección que las mujeres. Las mujeres serían las portadoras de esta mutación. Este sería el síndrome del hombre lobo. Hipertricosis congénita generalizada. Solo lo padecen 50 personas aproximadamente en el mundo y 30 de ellas pertenecen a una misma familia mexicana que recordarás haber visto en alguna ocasión en algún programa de televisión, especialmente en la década de los 80 y 90, que aparecían, en determinados espacios específicos. Vamos a hablar de algunos de sus síntomas. La evidencia física, como ya hemos dicho, es el vello que recubre todo el cuerpo, excepto las palmas de las manos y la planta de los pies.
pies, perdón. Muy diferentes son los síntomas que padecen aquellas personas que se creen con capacidad de transformarse en lobo. Ojo, esto es totalmente diferente. En estos casos estaríamos hablando de, hay que decirlo, enfermos mentales, que aun careciendo de vello, gruñen, aúllan como lobos, además de sufrir alucinaciones y delirios. Bueno, en fin, estos trastornos a los que se le llama licantropía clínica. Se puede padecer una hipertricosis como consecuencia de la ingesta de ciertos medicamentos anabolizantes, por trastornos metabólicos o como adyacentes de un cáncer. Pero la de más peso es la congénita, la que llamamos hereditaria. Su tratamiento es bastante superfluo y poco duradero. Consiste en la depilación del pelo. Se puede hacer por diferentes métodos, pero que supone un alivio a corto plazo, ya que, hay que decirlo, el vello vuelve a nacer. La depilación láser es el único remedio contundente, pero esta resulta no solo cara, sino costosa, dificultosa de realizar. La esperanza de vida de estas personas es la misma de la que tiene una persona normal. La única diferencia es que tienen pelo. La sociedad hace que la persona que tiene esta enfermedad sea aislada, sea discriminada y en ocasiones incluso maltratada física y psicológicamente. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. La Bella y la Bestia es un cuento tradicional francés que se remonta al siglo XVI. Por esta razón, algunos creen que la historia está inspirada en este hombre, Petrus Gonsalvus, un canario descendiente de guanches que fue trasladado a Francia a mediados de este siglo, como objeto para el rey Enrique II. Era normal en todas las cortes de Europa tener gente con especiales cualidades para el divertimento de los cortesanos. Una especie de cámara de las maravillas. Pero lo que tenía Petrus Gonsalvus no era un hechizo, era una enfermedad. La hipertricosis consiste en que tiene toda la piel del cuerpo llena de un vello de unos 25 centímetros. Hay muchas similitudes entre ambos personajes porque Petrus se casó con una bella mujer, Catherine. Era un hombre culto. Se ganó la confianza del rey, fue un hombre que se formó. Pero su carácter no era tan áspero como el de la Bestia. Le hicieron noble, formó parte de la corte francesa, donde entendieron que, como dice la canción, la belleza está en el interior. Continuamos en Ángulo 13. Llegados a este punto podemos conectar un caso de hipertricosis y las Islas Canarias, concretamente a la isla de Tenerife, de donde era natural nuestro siguiente protagonista. La historia que protagonizaron Pedro González y su mujer Catherine a finales del siglo XVI y principio del XVII ha quedado impregnada en la memoria colectiva gracias al conocido cuento La Bella y la Bestia. Petrus Gonsalvus, o Pedro González, también llamado así, nació en Tenerife en 1537. Sufría de hipertricosis. Siendo un niño de tan solo 10 años de edad, este guanche descendiente de Menceyes, grandes gobernantes de las islas en tiempos precoloniales, fue llevado como regalo a Bruselas, donde se encontraba el emperador Carlos V y su tía, que en esa época era la gobernadora de los Países Bajos. Es muy probable que durante la travesía hacia Bruselas, Pedro González fuera capturado por corsarios franceses para entregarlo como obsequio a Enrique II. Su llegada a París creó una gran curiosidad entre toda la población. Gonsalvus trabajaba como ayudante de cámara y solo debía mostrarse cuando el monarca así se lo pedía. Enrique II le concedió el tratamiento de Don por ser descendiente de un rey guanche, Don Petrus Gonsalvus. Tras la muerte en un torneo de Enrique II, Pedro González, Petrus, pasó a depender de su mujer, la reina Catalina de Médici, que le concertó un matrimonio, le preparó un matrimonio. Catherine, una joven parisina de gran belleza,
Conoció horrorizada a su peculiar pareja el mismo día de la boda, aunque cumplió la orden de la reina y al parecer congenió con su velludo marido. Del matrimonio nacieron 6 hijos: Madeleine, Enrique, François, Antonieta, Horacio y Hércole, 4 de los cuales heredaron la hipertricosis de su padre. Pedro González y sus hijos peludos no dejaron nunca de ser una propiedad valiosa, curiosidades propias de coleccionistas, rarezas con las que se podía presumir ante conocidos y amigos. Tras la muerte del rey francés, la familia al completo pasó en forma de regalo a manos de Margarita de Austria, gobernadora de Flandes y duquesa de Parma. Posteriormente fueron heredados por el hijo de esta, Alejandro Farnesio. Petrus Gonsalvus, Pedro González, falleció en 1618 en Capodimonte. Una historia realmente llamativa que vincula, que conecta la antropología de Canarias, la historia viva de Canarias con el que fue denominado durante mucho tiempo como hombre lobo. Un hombre que simplemente padecía una enfermedad que heredaron algunos de sus hijos, que formó parte de la realeza, de la corte europea o parte de ella, y que simplemente era una moneda de cambio, un juguete de circo, un espectáculo, respetado y formado, educado, pero un espectáculo. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Puedes mantenerte informado a través de nuestro diario digital, Canarias Plural, información global, libre y plural. American 5524 left, clear takeoff, surface wind 220 knots. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban 2 aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Ángulo 13. Me gustaría aprovechar este momento de este tiempo de Radio Ángulo 13 para recomendar algunos libros relacionados con el tema que esta noche hemos tratado. Hay un libro llamado Roma Santa, Memoria Incierta del Hombre Lobo, un libro de Alfredo Conde, publicado en el año 2004, que recoge perfectamente, de forma fiel y además ágil, la espeluznante historia de Manuel Blanco Roma Santa, del que hemos hablado en el programa de hoy, como digo. Este libro, Roma Santa, Memoria Incierta del Hombre Lobo, un libro de Alfredo Conde. Y otro libro que quiero recomendar, del año 2018, muy reciente, Roma Santa, la leyenda del hombre lobo, los crímenes del primer asesino en serie español. Es un libro del autor José Rosillo. Un libro también tratado con mucha delicadeza, con mucho esfuerzo y con mucha investigación detrás. Verdaderamente laborioso. Roma Santa, la leyenda del hombre lobo, los crímenes del primer asesino en serie español, un libro de José Rosillo. Y también otro libro, un tercer libro que me gustaría recomendar para todos los amantes, los amigos del mundo de la lectura, de lo insólito, del misterio. Un libro que lleva como título El salvaje gentilhombre de Tenerife, la singular historia de Pedro González y sus hijos. Un libro que tiene que ver con Petrus Gonsalvus, del que también hemos hablado hace un momento en este tiempo de Radio Ángulo 13.
un libro cuyo autor es Roberto Saperi, publicado en el año 2006. Saperi habla del destino de este nativo de Tenerife afectado por esa extraña enfermedad, por ese vello largo que recubría todo su cuerpo y ese periplo que hizo por Europa. El salvaje gentilhombre de Tenerife, la singular historia de Pedro González y sus hijos, un libro de Roberto Saperi. Y para que todo no sean páginas de libro, pues hay que recomendar alguna película, y es evidente la que voy a recomendar, la que lleva como título Roma Santa, la caza de la bestia, de Paco Plaza, año 2004, es cuando salió esta película con esta historia ambientada en ese pueblo de Galicia allá por 1850. Está Pataki metida por medio, bueno, pues un montón de actores que nos van a resultar conocidos. Roma Santa, la casa de la bestia, de Paco Plaza. Ahora sí, vamos a cambiar el chip en este tiempo de Radio Ángulo 13, vamos a hacer un giro rotundo, dejamos la tierra de lobos de Ángulo 13 por esta noche y nos vamos a adentrarnos en unos viajes realmente, verdaderamente insólitos. Karen es nombre de la tribu. Karen hay 4 razas. Karen de mujer jirafa, nosotros llamamos la tribu Padón. Karen de oreja grande, nosotros llamamos la tribu Cayó. Karen de rojo, Karen de blanco. 4 razas diferentes. Mujer jirafa original no la tribu dentro de Tailandia, la tribu dentro de Myanmar. Viven en Tailandia solo 35 años. Porque ellos no usan políticos dentro de Myanmar. Viven en Tailandia como de rey. Padang, conocidas en todo el mundo por sus enormes anillos de metal colocados en el cuello. Estos pueblos han vivido siempre en zonas rurales y sobreviven gracias a la agricultura, artesanías y sobre todo a los turistas extranjeros que se acercan sorprendidos por la rareza de estas damas. La técnica consiste en ir colocándose aros dorados de alambre y bronce en torno al cuello. Se incorporan progresivamente con el paso del tiempo, simbolizando la experiencia y el estatus de cada mujer dentro de la tribu. Es un proceso largo y doloroso, por el cual llegan a alargar su cuello hasta 30 centímetros con la colocación de 32 aros, que pueden llegar a tener un peso de hasta 5 kilogramos. En realidad, lo que hacen las mujeres no es alargar su cuello, sino que se bajan las costillas, clavícula y hombros respecto a su posición normal. Desde niñas con tan solo 5 años de edad se les añade espirales que poco a poco van desplazando las costillas y la clavícula. Los hombros se inclinan de forma radical hasta conseguir que el cuello se vea más largo. La colocación del primer aro se convierte en motivo de celebración y festejos en todo el poblado. La niña recibe largos masajes con un ungüento compuesto por alguna receta secreta que se desconoce aún hoy en día, por lo menos para los occidentales.
Tras ejercitar el cuello moviéndolo en todas las direcciones y relajándolo durante aproximadamente 1 hora, se procede a la colocación de la pieza de unos 10 centímetros aproximadamente. A partir de ese momento, cada 2 años se va colocando una anilla más alta. Cuando una mujer llega a la extensión máxima de su cuello, ya no podrá volver a moverlo nunca más. Tras infinitas generaciones, se cree que hace al menos 2000 años, las mujeres Padawan han aceptado este ritual como signo de belleza y de orgullo cultural. La mayoría son muy jóvenes, entre 18 y 21 años, y están todas casadas. Las mayores cuidan las casas del poblado y venden souvenirs a los viajeros. Las más jóvenes trabajan realizando artesanías, tejiendo vestidos y mantas que ellas mismas fabrican en rústicos telares. Y los hombres se dedican a trabajar en el campo. Dice la leyenda que solo las niñas nacidas en miércoles de luna llena adquieren el privilegio, vamos a entrecomillarlo, de convertirse en auténticas mujeres jirafa. Término que a los pocos minutos de estar allí descubres que no les gusta. No les gusta en absoluto, a pesar de que en las guías lo señalan así, de esta manera, mujeres jirafa. Algunos antropólogos apuntan al concepto místico y piensan que los aros protegen contra las mordeduras del tigre, mientras que otras teorías establecen que las bobinas de metal reflejan el cuello de un gran dragón. La teoría más extendida es la que se refiere a que esta práctica era utilizada para evitar el secuestro de las mujeres Padawan por parte de otras tribus. Lo cierto es que no se conoce el origen exacto de esta tradición, aunque en la actualidad se da por bueno que se trata exclusivamente de una cuestión estética. En medio del circo turístico en el que se ha convertido ese lugar, nos sentamos con una mujer anciana que amablemente nos cuenta que se trata de un signo de identidad tribal asociado a la belleza. Nos decía, mi madre, mi abuela y la madre de esta los usaron también. En principio, y aunque nos pueda parecer una tortura, por lo menos para mí lo es, los aros no serán quitados del cuello de la mujer Padawan durante toda su vida. La técnica consiste en ir colocándose aros dorados de alambre y bronce en el cuello. En realidad no se trata de una técnica para alargar el cuello, porque, hay que decirlo, físicamente eso es imposible. Lo que se pretende es bajar las costillas respecto a su posición lógica y normal. De esta forma se consigue el efecto de cuello alargado. En principio, estos objetos metálicos son vitalicios y una vez puestos no se los quitan nunca, pero podemos ver cómo algunas mujeres no lo llevan, dejando al descubierto un cuello largo, endeble, que denota claros signos de inestabilidad y que, hay que decirlo, desagradable a la vista del visitante. ¿Por qué hay mujeres que se han quitado esa concatenación de aros metálicos? A su llegada a Tailandia, después de tener que huir de su patria de Birmania a causa de las guerras y la persecución étnica, se asentaron en suelo fronterizo y poco a poco han ido viendo cómo su ancestral forma de vida se ha convertido en una mera atracción turística. Viven en aldeas simuladas, en las que para acceder tenemos que comprar la entrada y pagar un plus para poder fotografiar a estas mujeres. La sensación al llegar allí es la de estar en un circo de varias pistas, esperando para ver el show de unas mujeres que se ven obligadas a subsistir entre la explotación y la aberración. Hay que tener bastante imaginación o haber viajado y leído mucho para empaparse del auténtico valor de una cultura que se diluye de forma irremediable. Siguiendo el hilo de lo que decía, muchas mujeres ya se están rebelando ante esta situación y protestan, eliminando el pesado metal que rodea sus cuellos. Otras han eliminado los aros para poder realizarse revisiones médicas. Debemos saber que una mujer Padawan que elimina las argollas puede sufrir rotura de cuello, ya que al haber hundido la posición de sus costillas pierde la sujeción y el peso de la cabeza hace que se produzcan grandes dolores y enormes contusiones.
También el gobierno birmano, en su afán fructuoso por parecer una nación moderna, obligó a las Padaung a eliminar los aros por parecerles un signo de retraso. Nos dice nuestra anciana interlocutora, literalmente, hace algún tiempo se les quitaba los anillos a las mujeres que engañaban a sus maridos como símbolo de castigo y para que vivieran con esa vergüenza. En aquellos tiempos, la sociedad Padaung era matrilineal, monógama, aunque pasó a ser polígama cuando la escasez de integrantes se hizo evidente y patente. A partir de ese momento, el hombre se apoderó de un estatus preponderado en el que la fidelidad de la mujer pasó a ser cuestión de honor para él. Así, si su esposa le era infiel, se le castigaba con la retirada de la espiral de aros, dejándola incapacitada para sujetar su cabeza, con esa atrofia de los músculos del cuello. Estas mujeres se veían así obligadas a resignarse a vivir en una cama o a caminar sujetando sus propias cabezas con sus manos. Antes de abandonar el poblado nos fijamos en un pequeño grupo de mujeres que sacan lustre a los aros, algunos de ellos con piedras preciosas incrustadas. Hay que limpiarlos un par de veces al día para evitar que el sudor y el polvo produzcan heridas e infecciones en el cuello. Atrás dejamos este recóndito lugar, morada de una de las costumbres étnicas más insólitas. Visitar la aldea tiene dos aspectos positivos: conocer una etnia única en el mundo y colaborar, aunque modestamente, a mejorar su calidad de vida con el aporte económico de cientos de turistas que adquieren sus artesanías o premian su buena predisposición para llevarse un recuerdo. La gran incógnita está en saber si esta deformidad que se autoinfringen continuaría por pura tradición, si no fuera que, soportándola, atrae al turismo. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.